todo este tema del e-commerce a partir del COVID se aceleró de forma impresionante. Hay categorías que han crecido 350% en las ventas específicamente en las ventas de online, y hay sectores bien específicos que obviamente tuvieron que desarrollar muy rápido. Ahora, tenemos un chorro de datos, ¿no? Por un lado, 350 en ciertas categorías, sobre todo en el tema de alimentos, pero yo te diría que sobre todo en este tema de tendencias, el consumidor se vio obligado, porque ya ni siquiera era si quería o no, el consumidor se vio obligado a tener que hacerlo de esa manera, a tener que subirse a unas plataformas, a tener que comprar, a tener que experimentar, a tener que hacer ciertos, incluso cambios en su comportamiento, obviamente su comportamiento de compra, pero también la relación que tiene con todas las plataformas digitales, ¿no? El tema del social media se vio impactado fuertemente. El social commerce, por ejemplo, ha tenido una penetración del 54%. El tema de los retailers también crecieron. Muchos retailers crecieron de forma que nadie estaba preparado, ¿no? Entonces, yo lo que hemos estado leyendo y los estudios que a veces corremos, y sobre todo con las alianzas que vamos teniendo en el camino, vamos detectando, vamos entendiendo cómo está funcionando este consumidor y cuáles son las cosas que se van a quedar. Volviendo a tu pregunta de las tendencias, lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, 7 de cada 10 consumidores o shoppers ya lo están haciendo a través de online. Pero si esta pregunta o esta plática lo hubiéramos tenido hace 8 meses o hace 10 meses, pues básicamente eran 4 de cada 10. Entonces el crecimiento, esa penetración, creció, te digo, groseramente, y entonces eso hizo que ya hay gente que adoptó todo este tema de e-commerce, sobre todo en compras que son como muy cotidianas. Una de las preguntas que vino a partir del COVID fue, ¿qué tan dispuesto estás tú en seguir comprando online? Y, por ejemplo, 7 de cada 10 personas que ya hoy compran online dicen, yo ya no me regreso al tema del punto de venta físico. Entonces, hay cosas que ya se quedaron. Obviamente no sabemos, nadie sabemos qué es lo que va a acabar sucediendo, ¿no? Pero ya cuando tú empiezas a vivir y a conocer y a entender todo este tema de la conveniencia, de la practicidad, del ocupar mi tiempo de una forma distinta en lugar de estar a lo mejor en una fila de un súper una hora o ya sabes, vas a Costco y Sam's y las filas son enormes, pues ya prefieres hacerlo a través de una plataforma que hace que ese tiempo que habías destinado, que destinabas antes para poder ir al súper, pues ya lo destinas a otra cosa. ¿Cuál es otra cosa? Pues no sé, para estar en la casa, para hacer ejercicio, para leer, para trabajar, para muchas otras cosas, en lugar de ir al súper. Lo que nos sucedió a todos, y específicamente en este modelo de e-commerce, es que toda esta situación o todas estas variables jugaron para que el e-commerce se acelerara 2 años. O sea, de cierta tendencia que teníamos. Nosotros teníamos en México una tendencia de crecimiento, voy a inventarte, bueno, no te voy a inventar, te voy a dar datos, como del 17-20% aproximadamente de crecimiento anual. Si tú ves el crecimiento que tiene el e-commerce en el mismo periodo versus el año anterior, el crecimiento de todas las categorías ha sido aproximadamente del 25%. Y entonces, eso en todas las categorías, llámese viajes, llámese servicios, llámese ropa, electrónica, súper, vaya, todas las categorías en las que se juega dentro del e-commerce. Ahora, tu pregunta de si estábamos listos, la respuesta es no, no estábamos listos. Y donde tú puedes empezar a ver que no necesariamente estábamos listos es en muchos tuvieron que brincar al e-commerce como tratar de solucionar un tema de sus negocios, ¿no? Ayer justo platicábamos con uno de los clientes que cuando revisábamos la data de ellos, es un cliente grande que trabaja que participa en el mundo de consumo masivo, ¿no? En la categoría de confitería y chocolates y demás. Y entonces lo que veíamos es que no necesariamente las marcas, o sea, los actores que juegan dentro del mundo de e-commerce normalmente se componen de tres actores principales que ayudan a la generación de la demanda. Uno es el consumidor, otros son las marcas y otros son los retailers. O sea, casi siempre jugamos en eso, sobre todo con estas marcas de las que te cuento, que sus ventas se hacen a través de un retailer tipo Walmart, Soriana, Chedraui, Sam's, Costco, etcétera, etcétera, ¿no? O otro tipo de retailers como podría ser Liverpool o Palacio de Hierro y demás. Entonces, definitivamente, pues no estábamos listos en estas tres variables. Y lo que te das cuenta es que todo mundo brinca como para poder hacer ese catch-up
para decir, bueno, no estaba listo, pero pues, con lo poquito o lo mucho que tengo, voy a tratar de ganar. Y si no ganar, sí recuperar un poco de lo que estoy perdiendo, porque revisando de nuevo el tema de la data, sobre todo de los retailers que conocemos, pues obviamente hubo una caída en el consumo, y si bien el crecimiento que hubo en las plataformas digitales fue enorme, no alcanza a compensar. Y entonces hoy muchos retailers están tratando otra vez de hacer ese catch-up para poder recuperar lo que se está perdiendo desde el punto de vista de retail. De acuerdo a la data que nosotros hemos revisado, definitivamente a los que les ha ido muy bien es a todo este tema del sector de alimentos, a todo el tema de consumo masivo, específicamente en el tema de alimentos, porque primero, esa parte de los comportamientos, tanto de los shoppers como de los consumidores, pues cambió, ¿no? Entonces, el, el tener que estar metido en tu casa, por ejemplo, un ama de casa o cualquier persona que estamos metidos en la casa, pues a lo mejor hacías una o dos comidas en tu casa. Y entonces esto hizo que ahora hicieras tres comidas en tu casa. Luego entonces, pues necesitas empezar a tener todos esos ingredientes para estar cocinando el desayuno, la comida y la cena. Entonces, alimentos es una de las que les va muy bien. Otra de las que también les empieza a ir bien es a todo lo relacionado con home care, que es, ya sabes, los limpiadores, pero lo del suelo, pero las escobas, pero ya sabes, todo lo que se necesita para tener la casa más o menos limpia. Igual empieza a ir de maravilla porque la gente empieza obviamente a generar la compra para poder tener un poquito mejor su casa. El personal care, que es todo lo de, ya sabes, shampoos, cremas, pues todo lo relacionado con personal care, también les va muy bien en todo este tema de e-commerce, no tan bien como a las otras que te acabo de comentar. Y finalmente, el entretenimiento es otra de las que le va impresionantemente bien. ¿Por qué? Porque también revisando un poco la data, el consumidor promedio pasaba aproximadamente 2.5 horas en sus teléfonos, que podía ser en social media o podía ser en algún buscador o podía ser en diferentes plataformas. Con el confinamiento, este promedio de 2.5 pasa a 4 horas. Entonces, estás pegado a la pantalla de tu celular en promedio 4 horas. El e-commerce es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Es consecuencia, muchos lo pueden ver como un canal más de venta o como un modelo de negocio. Sin embargo, cuando tú empiezas a entender el tema de la data, es donde empieza a hacer sentido todo el modelo de e-business, porque es cómo manejas tu negocio a partir de toda la data que puedes empezar a generar. Efectivamente, lo que tú dices de cuánto tiempo paso en plataformas como pudiera ser Google, Facebook, Instagram o incluso un Amazon, ¿no? Cuando estoy comprando, incluso Walmart, tú en cada uno de esos lugares pues vas dejando tu huellita, ¿no? Y entonces a partir de eso, todas estas plataformas que te menciono, pues empiezan a entender cuál es tu comportamiento, cómo puedes pasar tú de un Instagram y puedes ir a un Walmart, o hay un call to action en esas comunicaciones para que vayas a Walmart o vayas a Corner Shop o vayas a Amazon o vayas a donde tú tengas que ir, ¿no? Y entonces, ¿qué es importante de lo que te acabo de decir o qué es muy importante? Que toda esa data la tienen esos proveedores o la tienen esas compañías. Y esa es una de las razones de por qué son tan poderosas. Porque ellos están entendiendo, más bien tienen data para poder ir entendiendo el comportamiento del consumidor y del shopper. Tú me preguntas, ¿cómo le pueden hacer las compañías para poder tener data? De entrada, es bien importante poder tener, este es un tema un poquito más técnico, poder tener tagueado el sitio o poder tener una claridad específica de hacia dónde estás dirigiendo todas tus comunicaciones. Tú cuando eres una marca, no importa si es de electrónica o es de consumo masivo o es de fashion o de lo que sea, y tú tienes una negociación con Google, con Facebook o con la gente de Instagram o LinkedIn o cualquier social media, normalmente tú vas determinando junto con ellos cuál es la audiencia a la que le quieres hablar. Y a partir de ahí se generan estas campañas, pero lo importante es que en esta negociación que tú haces como compañía o como marca, tú puedas seguir obteniendo información de qué tanto ese consumidor al que le quisiste hablar está reaccionando a tu publicidad, ¿no? O está reaccionando a tu promoción. Entonces, en la medida de que tú puedas ir jalando esa data, esa es una de las formas en las que puedes ir generando esa data para entender si tu consumidor está reaccionando o no o a las influencias o a esos influencers que tú estás poniendo en el camino que pudiera ser cualquier campaña de comunicación. Eso es por un lado. Por otro lado,
la mayoría de las marcas hoy tienen un site, un website. Entonces también es bien importante poder tener tagueado ese website, porque a partir de eso tú vas a poder entender quién te está visitando, cuántas veces te visitan al día, a la semana, al mes, a cada 6 meses, cómo están navegando dentro de tu sitio, porque a partir de eso tú puedes ir optimizando tu sitio. Y si tu sitio no nada más es informativo, sino también es un sitio de e-commerce, en la medida de que tú puedas ir optimizando cada una de esas partes del funnel, vas a poder ser más exitoso. Primero habrá que entender o tendremos que analizar muy bien o definir muy bien cuál es la estrategia de negocio, porque a partir de la estrategia de negocio que tengas, entonces el e-commerce el e-commerce y el e-business tienen que venir a jugar un papel. Por ejemplo, tu estrategia de negocio puede estar parada en un tema de penetración de categoría, o puede estar en un tema de frecuencia de compra, o puede estar parado en un tema de ticket promedio. Entonces, una vez que entiendes dónde está parada la estrategia de tu compañía, entonces es cuando que ahí puedes determinar cuál es el papel o el rol que va a venir a jugar el e-commerce en toda tu estrategia, por un lado. Por otro lado, tu pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que yo les recomendaría? Tienen que evaluar, tienen primero entender cómo se está comportando su consumidor. Probablemente el consumidor de cualquier negocio, por ejemplo, de estas marcas que te mencionaba, pues están yendo a comprar a Walmart, a Superama, o a Corner Shop, o a Amazon, a cualquiera de estos retailers, ¿no? Tú puedes venir a jugar al e-commerce de estos retailers o también puedes venir a poner tu tienda. Pero, por ejemplo, si entiendes a un consumidor hoy en cualquier parte del mundo, tú te darás cuenta de que, por ejemplo, en un tema de súper o un tema de, pues sí, de súper de todas las semanas, no van a ir a comprar a la tienda de Procter y después van a ir a la de Unilever y después van a ir a la de Reckitt o a la de Henkel. Eso no sucede, así no funciona el consumidor así. Ellos tratan de ir a un solo lugar para poder hacer toda la compra en conjunto, ¿no? Como lo hacemos cualquiera de nosotros cuando vamos a un súper. Sin embargo, si yo meto el e-commerce o meto una tienda a mi modelo de negocio, esa tienda a lo mejor me va a servir para hablar de innovación, para poder generar mayor data, para poder tener una comunicación mucho más fluida con los consumidores. Entonces, tú ya estás jugando en dos plataformas de e-commerce. Estás jugando con los retailers, pero también ya montaste tu tienda. Oye, que by the way se puede vender, maravilloso que se venda, ¿no? Sin embargo, tienes que tener en cuenta que el tráfico que tú puedes generarle a tu tienda nunca va a ser igual que el tráfico que tienen todos estos retailers que ya mencioné. Sin embargo, la estrategia de tener una tienda puede estar determinada sí en vender, pero hay otros rubros que deberían de estar pensando esos empresarios, repito, que están muchísimo más orientados a data. Entonces, sí puedes poner tu tienda, debes de tener claro cuál es la oferta, o sea, cuál es tu propuesta de valor que vas a ponerle al consumidor. Porque si tú tienes una tienda en donde le vas a entregar el producto al consumidor 72 horas o 3 o 4 días después, y tienes Amazon que te entrega en 24 días, o tienes a Corner Shop que te entrega en 90 minutos, ¿por qué voy a preferir ir a tu plataforma si a lo mejor tu producto lo estoy encontrando en otras plataformas? ¿Me explico? La recomendación que yo le haría a los empresarios es, hay que entender por qué estamos poniendo un e-commerce. Definitivamente la respuesta obvia va a ser para vender, eso es la obvia, pero también hay muchas otras respuestas dentro de ese tema de para vender, que cuando entiende el empresario que a veces va a ser más importante esa generación de data, se va a volver incluso más importante que solo el vender. Y lo último que yo me gustaría agregar es 3 cosas. Siempre, 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 siempre. Pongamos al consumidor en medio de cualquier conversación. Las compañías que han podido evolucionar de una forma más sustentable, más poderosa, más a largo plazo, son esas compañías que van entendiendo al consumidor y que van evolucionando con él. Entonces, esa sería una de mis primeras, como de mis primeros consejos. Siempre que vayas a tener una conversación relacionada con el negocio, siempre pon al consumidor o a tu cliente en medio, porque entonces va a ser más fácil poder tomar esa decisión. La segunda, para mí es muy importante la parte estratégica. Cuando tienes bien clara cuál es la estrategia de tu negocio, tú sabes entonces el papel que puede llegar a jugar la tecnología. Dicho de otra forma, la estrategia no es el e-commerce. El e-commerce viene a hacer que la estrategia de tu negocio funcione, igual que el tema del e-business. Pero no puedes parar la estrategia de tu negocio en un tema de e-commerce o en un tema nada más de data.
porque entonces estás dejando de ver muchas cosas en el camino. Y la última, ojalá, es bien difícil lo que voy a decir, pero ojalá cada vez tengamos más, estemos mucho más abiertos al tema de prueba y error, ¿no? Nosotros estamos educados, o sea, en ciertas generaciones, déjame llamarlo así, en donde antes, si te equivocabas, híjole, te iba fatal, ¿no? Sobre todo en el mundo de los corporativos o incluso también de los emprendedores. Pero ahora, yo creo que cuando un negocio no salió a la primera como tú lo tenías pensado, no pasa nada, ¿sabes? Yo creo que cuando estás más abierto a ese tema del failure, no quiero decir fracaso porque no es fracaso, ¿sabes? Pero cuando estás más abierto a ese tema de los errores, a que a la primera no te haya salido bien, el mindset empieza a cambiar un poquito y entonces estás más abierto a esa prueba y error. En la medida de que estemos abiertos a la prueba y error, vamos a poder desarrollar un negocio más orgánico, un negocio más flexible y un negocio que va a estar mucho más enfocado a poder satisfacer necesidades reales de consumidores reales. IPADE. The World Calls.